El delfín negro. Hace unos años me ganaba la vida como pescador en las costas de Honduras. No era un trabajo fácil, pero era mi vida, mi orgullo. Cada día salía al mar antes de que el sol se asomara y no regresaba hasta el anochecer, con la esperanza de llenar mis redes y llevar algo de comer a casa. Ese día, el cielo estaba encapotado y el mar, aunque en calma, tenía un aire pesado, como si ocultara un secreto bajo su superficie. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de suceder, habría quemado mi barca y dejado el oficio para siempre. Había navegado unas millas mar adentro, justo donde los pescadores decíamos que el agua se oscurece como tinta. Allí, entre la soledad infinita del océano, lancé mis redes. Me quedé esperando, tarareando una canción vieja que mi abuelo solía cantar mientras pescaba conmigo de niño. De repente, las boyas comenzaron a hundirse con una fuerza que no había visto antes. Debe ser algo grande, pensé, aunque en el fondo una sensación extraña me caló los huesos. Cuando recogí la red, me topé con algo que nunca había visto. Era un delfín, pero no como los grises que solía encontrar. Este era completamente negro, como si estuviera hecho de sombras. Sus ojos eran enormes y vacíos, un negro aún más profundo que su piel, casi imposible de describir. No parecía vivo, pero tampoco muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras lo miraba, pero la ambición me ganó. Pensé que podría venderlo a buen precio o, al menos, usarlo como un amuleto raro. Esa noche, en cuanto regresé a casa, la atmósfera se volvió pesada. Mi esposa y mis 2 hijos parecían inquietos, como si sintieran algo que no podían explicar. El aire dentro de la casa estaba denso, con un olor salado y metálico que no desaparecía, por más que abriera las ventanas. Dejé el delfín en un rincón del patio trasero y decidí preocuparme por él al día siguiente. Mientras tanto, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo me estaba observando, incluso dentro de mi propia casa. La primera señal de que algo estaba mal llegó al amanecer. Mi hijo menor despertó llorando sin razón aparente. Decía que había tenido una pesadilla, pero no podía recordar de qué se trataba. Mi esposa comenzó a quejarse de un dolor en el pecho que no cedía, y yo, aunque no lo dije, sentía una presión constante en el estómago, como si algo pesado estuviera apretándome desde adentro. Decidí salir temprano al mar para distraerme. Pero al llegar a la barca, encontré que las redes estaban rotas y la madera del casco parecía corroída, como si hubiera pasado meses bajo el agua, aunque la había reparado hacía solo semanas. Algo dentro de mí me decía que era culpa del delfín, pero no quería creerlo. Era solo un animal, ¿verdad? Sin embargo, los días que siguieron fueron aún peores. Mi familia cayó enferma con fiebre y escalofríos inexplicables. Ningún médico encontraba la causa, y por más que intenté pescar, los peces parecían evitar mis redes como si estuvieran malditas. La casa comenzó a crujir por las noches, con sonidos que parecían pasos arrastrándose por el techo. Más de una vez me desperté sobresaltado, seguro de haber escuchado un susurro o un golpe en la pared junto a mi cama. El delfín seguía ahí, en el patio. Su piel, en lugar de descomponerse, parecía oscurecerse aún más, como si absorbiera la luz del sol. Una tarde, mientras intentaba enterrarlo, noté que sus ojos, que yo juraría que estaban vacíos, ahora tenían algo en ellos. Una especie de brillo tenue, como el reflejo de un fuego lejano. Solté la pala y retrocedí, con el corazón latiendo desbocado. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Un amigo me habló de un chamán que vivía en un pueblo vecino, alguien que entendía de cosas del mar. Al principio dudé, pero la desesperación me llevó a buscarlo. Cuando le conté mi historia, su rostro se tensó. Me dijo que lo que había atrapado no era un delfín común, sino un espíritu guardián del océano, uno que protegía las aguas y a quienes las respetaban. Al haberlo sacado del mar, había desatado su ira. El chamán me explicó que debía devolverlo al mar, pero no sería tan fácil. Debía hacerlo al caer la noche, durante la luna nueva, y ofrecer algo de mi sangre como disculpa. Me dio un cuchillo ceremonial y unas instrucciones que sonaban más como un rito que como una solución. No tenía nada que perder, así que decidí intentarlo.
La noche de la luna nueva llegó con un viento frío que helaba hasta los huesos. Cargué el delfín en mi barca y remé hasta las aguas oscuras donde lo había encontrado. Todo estaba inquietantemente silencioso. Ni una ola, ni un sonido de gaviotas. Solo mi respiración y el crujir de la madera bajo mis pies. Siguiendo las instrucciones del chamán, corté mi palma con el cuchillo y dejé que mi sangre cayera sobre el delfín. En ese instante, el agua comenzó a moverse violentamente, como si algo enorme estuviera debajo de mí. El delfín pareció hundirse en la madera de la barca y sus ojos vacíos se volvieron hacia mí por última vez. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. No era humano, pero tampoco parecía de un animal. Era como si el mar mismo estuviera gritando. Luego, el agua se calmó y todo quedó en silencio. Cuando regresé a casa, la atmósfera había cambiado. Mi familia comenzó a recuperarse y las cosas lentamente volvieron a la normalidad. Pero yo nunca fui el mismo. Cada vez que salgo al mar, siento que algo me observa desde las profundidades. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho ese grito, recordándome lo que hice y lo cerca que estuve de perderlo todo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué no pesco en las aguas profundas, solo digo que son peligrosas. No quiero hablar de la maldición del delfín negro. Pero si alguna vez te encuentras con algo en el mar que no entiendes, te ruego que lo dejes ir. Porque el océano guarda secretos que es mejor no desenterrar. El faro que no existía. El mar es implacable. No respeta al valiente ni al temeroso, no le importa cuántos años lleves surcándolo, si cometes un error, te cobra. Lo sé bien porque en 1983 casi me cobra a mí, aunque no de la forma que todos imaginan. Hasta el día de hoy me pregunto si lo que viví fue real o una locura provocada por la soledad y el miedo. Pero hay algo que no puedo negar, algo oscuro habita en el corazón del océano. Todo comenzó en una temporada particularmente dura de pesca. Trabajaba en un barco atunero cerca de Isla Mujeres. Eran días interminables y noches donde el cansancio apenas te dejaba mantener los ojos abiertos. Esa tarde, el cielo se oscureció tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La tormenta nos atrapó como una bestia invisible, el oleaje parecía burla tras burla y las ráfagas de viento gritaban como si el mar mismo estuviera furioso con nosotros. Nuestro capitán intentó mantener el rumbo, pero el radar falló. Perdimos el control. El único sonido que se escuchaba, aparte de los gritos de los hombres y el rugir de las olas, era la alarma de emergencia del barco. Cuando el caos amainó y el agua dejó de azotarnos con tanta fuerza, nos dimos cuenta de que estábamos a la deriva. No había tierra a la vista ni referencia en los mapas para orientarnos. Fue entonces cuando uno de los compañeros divisó algo en la distancia, un faro. La estructura surgía como un esqueleto en medio de la niebla, sus luces intermitentes eran una promesa de salvación. No estaba registrado en nuestros mapas, pero no teníamos opción. Estábamos al borde del agotamiento y sin suministros para soportar otro día en mar abierto. Anclamos el barco lo más cerca que pudimos y remamos hacia la costa. El faro se alzaba como un guardián silencioso, solitario en una isla que parecía no haber visto vida en décadas. Al acercarnos, algo me resultó extraño, no había señales de un muelle, ni botes, ni rastro de actividad humana. Aún así, nos dirigimos al edificio con la esperanza de encontrar ayuda o al menos una forma de comunicarnos con la tierra firme. Al entrar, un escalofrío me recorrió la espalda. Las paredes estaban cubiertas de nombres tallados, algunos recientes, otros casi ilegibles por el desgaste del tiempo. Entre los nombres había manchas oscuras, sangre seca que nadie había limpiado. Aquel lugar olía a humedad, sal y algo más. Algo que no podía identificar, pero que hacía que el estómago se me revolviera. La luz del faro parpadeaba, aunque no parecía haber nadie manejándolo. Al explorar, encontramos un cuaderno en un rincón, cubierto de polvo y enmohecido por la humedad. Su contenido era perturbador. El diario pertenecía, aparentemente, a un farero que había vivido allí décadas atrás.
Las primeras páginas describían su rutina diaria: encender la luz al anochecer, limpiar los cristales, registrar barcos avistados. Pero poco a poco, las entradas se volvían más erráticas. Hablaba de voces en el viento, sombras en el agua y una presencia que lo vigilaba desde las profundidades. Las últimas páginas eran apenas legibles, pero mencionaban algo aterrador: sacrificios humanos al mar. Según él, la isla no era un refugio, sino un altar donde los pescadores perdidos ofrecían sus vidas a cambio de que el océano los dejara ir. Intentamos convencer al capitán de regresar al barco, pero la noche cayó rápido y la tormenta seguía rugiendo en el horizonte. Decidimos quedarnos en el faro hasta el amanecer. Todos nos acomodamos como pudimos, aunque ninguno lograba relajarse del todo. Había algo profundamente erróneo en aquel lugar. Cada tanto, me parecía escuchar pasos en los pisos superiores, pero cuando investigaba, no encontraba nada. Alrededor de la medianoche, escuché un grito. Venía de donde mi compañero Manuel había decidido dormir. Corrí hacia allí, pero la cama estaba vacía. Sus cosas seguían en el suelo, su manta aún tibia, pero no había rastro de él. Los otros hombres comenzaron a buscarlo, pensando que quizá había salido al exterior. Nos dividimos en grupos y revisamos cada rincón del faro. No lo encontramos. Lo único que hallamos fue una pequeña puerta en la base del edificio, oculta detrás de unas cajas. Nadie recordaba haberla visto antes. Decidimos abrirla, aunque cada fibra de mi ser me pedía que me detuviera. La puerta daba a una escalera que descendía al interior de la isla, tallada directamente en la roca. Bajamos con cuidado, nuestras linternas apenas iluminaban el angosto pasillo. El aire allí abajo era espeso y olía aún más fuerte que arriba, como a algo podrido. Finalmente, llegamos a una especie de cámara. Las paredes estaban cubiertas de los mismos nombres que vimos arriba, pero aquí eran más numerosos, tanto que no había un solo espacio vacío. En el centro de la cámara había un pozo, y alrededor de él, manchas oscuras que parecían recientes. Uno de mis compañeros se asomó al pozo, y su rostro se puso blanco como el papel. Dijo que había visto algo moverse, algo grande, con tentáculos que parecían fusionarse con el agua misma. Antes de que pudiera advertirnos, escuchamos un rugido, no humano ni animal, sino algo que parecía venir desde las entrañas del mundo. Las paredes comenzaron a temblar, y sin pensarlo dos veces, todos corrimos de regreso al faro. Pero al llegar a la puerta, algo nos detuvo. El mar había comenzado a subir, inundando la isla rápidamente. Corrimos al barco con el agua a la cintura, luego al pecho. No me detuve a mirar atrás, pero podía sentir que algo nos seguía. Cuando finalmente logramos subir a la embarcación, el agua ya cubría casi toda la isla, dejando apenas la punta del faro visible. De Manuel, nunca volvimos a saber nada. No se ahogó, estoy seguro de eso. Lo que se lo llevó no era humano. Los días siguientes fueron una neblina de miedo y silencio. Logramos regresar a tierra firme gracias a un barco que nos encontró, pero no dijimos nada de lo que habíamos vivido. ¿Quién nos habría creído? Sin embargo, desde entonces he tenido sueños que no me dejan en paz, sombras acechando bajo el agua, voces que susurran mi nombre y un faro solitario que parpadea en medio de la nada. Algunas noches me despierto con la certeza de que no salí ileso de aquel lugar. Que, de alguna forma, dejé una parte de mí en esa isla. O peor aún, que algo de esa isla me siguió hasta aquí. El silbido del Pacífico. Mi nombre es José. Llevo pescando en el Pacífico toda mi vida, como mi padre y su padre antes que él. El océano es mi hogar, un lugar que siempre he respetado, pero nunca temido, hasta esa noche. Esa noche lo cambió todo. Nunca había sentido un miedo tan profundo, tan visceral. Es difícil ponerlo en palabras, pero intentaré hacerlo. Tal vez sirva de advertencia para otros que se aventuran en las aguas abiertas sin entender los secretos que esconden. Era una noche tranquila. El tipo de calma que debería relajar a cualquier pescador, pero en mi caso, me ponía nervioso. Un cielo despejado, una luna llena reflejándose en el agua como un espejo,
y ni una sola ola que perturbara la superficie. Algo se sentía extraño, aunque no podía decir qué era. Mi barca, pequeña pero robusta, se deslizaba por el agua como si flotara en aceite. Todo estaba demasiado quieto. Mientras revisaba mis redes, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un silbido. Un sonido agudo, largo, como el de alguien intentando llamar mi atención. Lo primero que pensé fue que algún pescador cercano estaba jugando una broma, pero cuando miré a mi alrededor, no vi ni una sola luz en el horizonte. Era imposible que alguien estuviera tan lejos. Sin embargo, el silbido volvió, esta vez más claro, como si proviniera del aire mismo, no del agua. Intenté ignorarlo y concentrarme en mi trabajo. Revisé las redes y las solté al agua, pensando que lo mejor era mantenerme ocupado y no dejarme llevar por ideas tontas. Pero entonces sentí algo extraño en la barca, como si un peso invisible se hubiera posado sobre ella. No había viento, no había olas, pero mi embarcación crujía como si alguien estuviera caminando sobre el casco. Me quedé inmóvil, escuchando, con el corazón latiendo en mis oídos. Pero no había pasos, solo el mismo silbido, más cercano esta vez, como si estuviera justo detrás de mí. No miré. No sé por qué, pero algo me dijo que no debía mirar. Me aferré al timón, con las manos sudorosas, y murmuré una oración en voz baja. La sensación de que no estaba solo era tan intensa que podía jurar que alguien respiraba detrás de mi nuca. Pero cuando reuní el valor para girarme, no había nadie. Solo el océano infinito y la luna brillando con una intensidad casi dolorosa. Al amanecer, encontré algo que me heló la sangre. Mis redes estaban llenas de peces, pero todos estaban muertos. Era como si algo los hubiera succionado por dentro, sus ojos eran negros, vacíos, y sus cuerpos estaban rígidos, hinchados. Pero eso no fue lo peor. En el fondo de mi barca, cubierto de una fina capa de agua salada, había algo más, un dibujo. No sé cómo explicarlo, pero parecía una figura humanoide, hecha con una sustancia negra y pegajosa, como alquitrán. Tenía brazos largos y delgados, y una cabeza ovalada, sin rostro, solo con un agujero oscuro en el centro que parecía un ojo único. Mis manos temblaban mientras intentaba limpiarlo, pero la marca no desaparecía. Estaba como impregnada en la madera. Quise regresar al puerto de inmediato, pero una parte de mí estaba convencida de que nadie me creería. ¿Cómo explicas algo así sin sonar como un loco? Así que, contra mi instinto, decidí seguir pescando, al menos hasta llenar las redes con algo que pudiera vender. Necesitaba justificar mi ausencia. Pero el día no fue mejor. Los peces que capturaba seguían apareciendo muertos y cada vez que revisaba las redes sentía esa misma sensación de ser observado. Como si el océano mismo tuviera ojos y estuviera fijándose en cada uno de mis movimientos. Cuando cayó la noche, me preparé para regresar, pero entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La luna, brillante y omnipresente, comenzó a apagarse. No fue como cuando las nubes pasan frente a ella. Esto fue diferente. Era como si alguien hubiera cubierto la luna con una sombra. El agua, antes tan calma, empezó a agitarse. Primero eran pequeñas ondas, pero en cuestión de minutos se convirtieron en olas que sacudían mi barca con violencia. Y luego lo escuché de nuevo, el silbido. Esta vez no era un sonido lejano. Era fuerte, ensordecedor y parecía venir de todas partes a la vez. Tapé mis oídos, pero no sirvió de nada. El silbido estaba dentro de mi cabeza. Caí de rodillas en la barca, tratando de no vomitar por el mareo. Fue entonces cuando lo vi. Algo emergió del agua a pocos metros de mí. Al principio pensé que era una roca o algún objeto flotante, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de lo que era. Era una figura, igual a la que estaba dibujada en el fondo de mi barca. Alta, delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. Su piel era oscura, brillante, como si estuviera hecha de petróleo. No tenía rostro, pero de su cabeza surgía un único agujero, que emitía el silbido. No sé cómo, pero sabía que me estaba mirando.
No tenía ojos, pero sentía su atención clavada en mí, como si me estuviera estudiando. Intenté arrancar el motor, pero mis manos no respondían. El miedo me tenía paralizado. Solo podía mirar cómo esa cosa se acercaba lentamente, deslizándose sobre el agua como si no necesitara nadar. Cuando estuvo a unos pocos metros, se detuvo. Entonces levantó un brazo largo y delgado, apuntándome. El silbido se detuvo y en su lugar escuché algo que me heló la sangre, mi propio nombre. José. Era una voz gutural, baja, como si viniera desde lo más profundo del océano. No sé cómo tuve el valor, pero finalmente logré arrancar el motor. Aceleré tan rápido como pude, sin mirar atrás, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Podía oír el agua agitándose detrás de mí, como si algo enorme me persiguiera, pero no me atreví a mirar. Solo seguí adelante, rezando para llegar a tierra. Cuando finalmente vi las luces del puerto, sentí una mezcla de alivio y terror. No bajé la velocidad hasta que mi barca chocó contra el muelle, y cuando lo hizo, salté de inmediato. Mi padre y algunos pescadores que estaban allí corrieron hacia mí, preguntando qué había pasado, pero no podía hablar. Solo señalé la barca. Cuando revisaron el interior, no encontraron nada. Ni la figura dibujada, ni los peces muertos. Solo el agua salada, como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces, no he vuelto a salir al mar. Vendí mi barca y me mudé tierra adentro, lo más lejos posible del océano. Pero las noches siguen siendo un tormento. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese silbido. Siempre distante, siempre llamándome. Y sé que, tarde o temprano, tendré que responder. Porque hay cosas en el océano que no podemos entender, cosas que no pertenecen a este mundo. Y aunque huyamos, ellas siempre encuentran la manera de alcanzarnos. El silencio del abismo. Dejo mi nombre en el anonimato porque hay cosas que es mejor no asociar a tu identidad, sobre todo cuando se trata de algo que no puedes explicar y que podría marcarte como loco. Vivo en Campeche, México, y desde que tengo memoria, el mar ha sido mi vida. Atrapaba peces antes de saber atarme las agujetas, y mi padre siempre me decía que el mar era un ser vivo, que nos daba de comer pero también tenía sus secretos. Nunca creí del todo en esas historias hasta aquella noche. Ahora lo creo. Ahora sé que el mar guarda cosas que no deberían salir a la superficie. Era una noche sin luna. El tipo de oscuridad que te envuelve y hace que pierdas la noción del tiempo. Salí a pescar solo, algo que rara vez hacía, pero estaba urgido de dinero y los peces buenos no esperaban a nadie. Tenía mi pequeña lancha y una red que me había servido bien durante años. No hacía viento, ni se oía nada más que el golpeteo del agua contra el casco. Era el tipo de silencio que empieza a meterse debajo de la piel. Algo estaba mal, aunque no sabía qué. Remé hasta un área que pocos pescadores frecuentaban. Mi padre la llamaba la boca, un rincón donde el mar parecía abrirse en un negro interminable. Decía que los peces grandes estaban ahí, pero que el lugar tenía una mirada, como si te vigilara. Esa noche necesitaba un buen botín, así que ignoré su advertencia y tiré la red. Mientras esperaba, me pareció escuchar algo. Primero creí que era el viento, pero el aire estaba quieto. Era como un lamento, un sonido bajo, arrastrado, casi humano. Me quedé congelado, con la mirada clavada en la negrura, buscando sin querer realmente encontrar nada. De repente, vi algo a la distancia. Era un acantilado que apenas podía distinguir en la penumbra. Y ahí, de pie, estaba una mujer. Estaba inmóvil, con un vestido blanco que brillaba levemente bajo las estrellas. No debería haber nadie ahí, era un lugar remoto, inaccesible desde tierra firme. Mi primer pensamiento fue que estaba perdida o que planeaba saltar. Grité para advertirle que se alejara del borde, pero ella no se movió. Cuando me acerqué un poco más, su cabeza giró hacia mí. Fue entonces cuando lo vi. Sus ojos no tenían pupilas, ni iris. Eran dos pozos negros, más oscuros que la misma noche. Sentí como el miedo me paralizaba, pero no podía apartar la mirada.
Ella levantó un brazo, señalándome, y luego, sin más, se dejó caer al vacío. Mi reacción fue instintiva. Remé con todas mis fuerzas hacia el acantilado, gritando, tratando de ver dónde había caído. Pero cuando llegué, no había nadie. El agua estaba calma, como si no hubiera pasado nada. Mis manos temblaban mientras tiraba de la red para largarme de ahí. Pero al intentar levantarla, me di cuenta de que algo estaba mal. La red estaba demasiado pesada, como si hubiera atrapado algo enorme. Luché con todas mis fuerzas para subirla, pero al final, la cuerda se rompió y la red se hundió en el abismo. Maldije en voz alta, pero algo me detuvo de seguir peleando. En el agua, justo al lado de la lancha, había una figura. Flotaba, inmóvil, con el rostro hacia abajo. Encendí mi linterna y la apunté, esperando que fuera un cadáver, algo que, aunque horrible, tenía una explicación lógica. Pero no era un cuerpo. La figura giró lentamente hasta quedar boca arriba, y lo que vi me quitó el aliento. Era la mujer del acantilado. Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus ojos seguían siendo esos pozos negros. Su boca se abrió de golpe, en un grito silencioso, y el agua a su alrededor empezó a burbujear. Fue entonces cuando sentí el primer golpe contra el casco de la lancha. Algo estaba debajo de mí. Algo grande. La embarcación se balanceaba violentamente, como si una criatura gigante la estuviera empujando. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Golpes más fuertes sacudieron la lancha y escuché cómo el agua empezaba a filtrarse por las tablas. Fue en ese momento cuando comprendí que el mar no era un lugar, sino una presencia. Las burbujas a mi alrededor aumentaron y de pronto algo emergió. Era una especie de mano, enorme, escamosa, con dedos largos y membranas entre ellos. La vi apenas unos segundos antes de que se hundiera de nuevo, pero fue suficiente para paralizarme. No podía pensar, no podía moverme. Todo lo que sabía era que necesitaba salir de ahí. Con un último esfuerzo, remé hacia atrás, alejándome de las burbujas y los golpes. El agua se calmó de repente, como si la criatura hubiera perdido interés. Pero entonces sentí una presión en mi pecho, una presencia que no podía explicar. Miré hacia el acantilado, y ahí estaba ella de nuevo. De pie, observándome, con esos ojos imposibles. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la orilla. Lo siguiente que supe fue que estaba de rodillas en la arena, empapado y temblando. Mi lancha estaba destrozada, con marcas de arañazos profundos en los tablones. Intenté contarle a alguien lo que pasó, pero nadie me creyó. Dijeron que había imaginado cosas, que tal vez me había quedado dormido. Pero yo sé lo que vi. Y sé que no fui el primero. Desde entonces, he hablado con otros pescadores que han sentido esa mirada en el agua o que han visto cosas que no pueden explicar. Algunos incluso han desaparecido sin dejar rastro. Ya no pesco en la boca. De hecho, apenas me acerco al mar. Pero cada vez que escucho el viento silbar o el golpeteo del agua, siento que algo me llama. Algo que nunca debía haber despertado. La barca perdida. Era el año 1997 y la pesca en Mazatlán había sido mi vida desde que tengo memoria. Las aguas del Pacífico, vastas y aparentemente infinitas, siempre me habían acogido con una mezcla de familiaridad y respeto. Pero ese respeto se convirtió en un temor profundo durante una noche sin luna, una noche que me perseguirá hasta que cierre los ojos para siempre. Mi hermano José y yo habíamos salido a pescar en nuestra pequeña panga al anochecer. El cielo estaba negro como la boca del lobo, sin una sola estrella que rompiera la oscuridad. Habíamos decidido arriesgarnos y alejarnos más de lo habitual. El mal tiempo reciente había dejado nuestras redes vacías y nuestros bolsillos aún más. El mar estaba calmo, pero en su quietud había algo que me resultaba extraño, como si estuviera conteniendo el aliento. Las horas transcurrían lentas, con el leve crujir de la madera de la panga como único sonido. La pesca había sido modesta, apenas unos peces dorados que se retorcían en la hielera. Fue entonces, cerca de la medianoche, que vimos la luz.
Primero fue un destello, como un relámpago distante que se reflejó en el agua, pero sin rastro de tormenta en el horizonte. Luego lo vimos, una barca a la deriva. Estaba a unos 100 metros de nosotros, iluminada por un resplandor azul tenue, casi sobrenatural. No llevaba bandera ni marca alguna que indicara su origen. Mi primera reacción fue de alivio, quizá alguien necesitaba ayuda. Pero conforme nos acercábamos, esa sensación se transformó en algo más pesado, más inquietante. ¿Ves eso, José?, murmuré, rompiendo el silencio. Él asintió en silencio, los ojos fijos en la barca como si intentara entender lo que veíamos. La luz azul parecía emanar de la madera misma, un resplandor que no iluminaba el entorno, sino que se quedaba atrapado en el casco. No había movimiento, ni voces, ni el sonido del agua golpeando contra sus bordes. Todo estaba demasiado quieto. Cuando finalmente llegamos a su costado, me atreví a gritar. «Hola. ¿Hay alguien ahí?». Solo nos respondió el eco de mi voz perdiéndose en la vastedad del océano. José lanzó un anzuelo con cuidado, enganchándolo en el borde de la barca para acercarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, nos inclinamos para mirar dentro. El interior estaba vacío, pero el suelo estaba cubierto de algo extraño, una capa de humedad oscura que no era agua, más bien un nodo negro que parecía moverse levemente, como si respirara. Un olor penetrante, una mezcla de salmuera y algo pútrido, nos golpeó de lleno. Lo más inquietante llegó unos momentos después. Un sonido, suave al principio, comenzó a surgir del interior de la barca. Era un canto. Una voz femenina, dulce y melancólica, que entonaba palabras que no entendíamos. José, quien siempre había sido más religioso que yo, murmuró con voz temblorosa. «Es náhuatl, creo». Mis dedos se aferraron al borde de nuestra panga mientras escuchaba. Aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible, era un lamento. Había algo en esa voz que me helaba la sangre, como si viniera de un lugar muy antiguo y oscuro. José se quedó completamente inmóvil, sus ojos clavados en la barca como si estuviera en trance. Tuve que sacudirlo para que reaccionara. «Tenemos que irnos, José», le dije, mi propia voz traicionando el miedo que intentaba controlar. Pero él no respondió. En cambio, sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo en voz baja. No era español. Ni siquiera parecía ser su voz. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaba repitiendo el canto, palabra por palabra, como si lo conociera de toda la vida. Intenté separarlo de la barca, pero él no se movía. Su mirada estaba fija en el interior del bote vacío, su rostro inexpresivo pero susurrando ese cántico maldito. En mi desesperación, corté la línea que nos unía a la barca con un cuchillo, haciendo que nuestra panga se alejara lentamente. Pero el canto no cesaba. De alguna manera, seguía escuchándose, resonando en el aire como si el océano mismo lo estuviera llevando hasta nosotros. José finalmente dejó de murmurar, pero su rostro había cambiado. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. No dijo una palabra durante el resto de la noche. Yo remé sin descanso, alejándonos lo más rápido posible, mientras la luz azul de la barca se desvanecía en la distancia. Cuando finalmente tocamos tierra, José no reaccionó. No parecía cansado ni asustado, solo, ausente. En los días que siguieron, dejó de hablar por completo. Mi hermano, quien solía bromear y cantar mientras trabajábamos, se convirtió en una sombra de sí mismo. Lo llevé a médicos, a curanderos, incluso a un sacerdote, pero nada cambió. Era como si algo en el mar se hubiera llevado su alma. Pero a mí, el mar no me dejó ir tan fácilmente. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en esa panga, escuchando el cántico náhuatl que parecía resonar en lo más profundo de mi mente. Soñaba con la barca, con su resplandor azul, y con figuras oscuras que se movían dentro de ella, sombras que se deslizaban por el lodo negro. A veces, en mis sueños, veía a José dentro de la barca, pero no era él. Su cuerpo estaba allí, pero sus ojos eran los de otra cosa, algo que me miraba con un hambre indescriptible.
Una noche, semanas después del incidente, escuché el canto de nuevo. Esta vez no estaba soñando. Me despertó desde fuera de mi ventana, el mismo lamento en náhuatl que había escuchado en el mar. Salí corriendo al patio, temblando de miedo, y miré hacia la costa. A lo lejos, en el horizonte oscuro, vi la luz azul. Desde esa noche, supe que el mar no me dejaría en paz. Dejé de pescar. Vendí la panga, intenté empezar una nueva vida lejos del océano, pero siempre encontraba una excusa para regresar. El mar me llamaba, me susurraba, y yo no podía resistirme. José nunca volvió a hablar, ni siquiera hasta el día en que lo encontraron flotando en la playa, con los ojos abiertos y los labios curvados en una sonrisa macabra. El médico dijo que había muerto ahogado, pero eso no tenía sentido. No había salido al mar desde aquella noche. Sin embargo, en su mano cerrada encontraron algo, un trozo de madera húmeda, negro como la noche, que despedía un tenue resplandor azul. Ahora vivo con el constante temor de lo que vendrá. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese canto, y sé que algún día no podré resistirlo más. La barca me espera en el horizonte, con su resplandor antinatural y sus sombras hambrientas. Sé que volverá por mí, porque el mar nunca olvida, y tampoco perdona. La señal de las profundidades. Soy pescador desde hace más de 20 años. No diré mi nombre ni el puerto exacto de donde provengo. Solo diré que lo que les contaré ocurrió en las costas del Golfo de México, en un área donde las aguas parecen no tener fondo y las noches son más negras que el pecado. He contado esta historia solo una vez, y cuando terminé, nadie dijo nada. Solo me miraron con ojos llenos de incredulidad y miedo. Pero lo que viví aquella noche fue real. Y desde entonces, nunca más he vuelto a dormir en paz. Todo comenzó en una temporada particularmente difícil. La pesca había sido escasa durante semanas y los hombres en el puerto estaban inquietos. Algunos decían que era culpa de los aires malos, otros culpaban a los cambios en las corrientes. Yo no era un hombre supersticioso, pero esa noche en particular, al ver las aguas inmóviles bajo una luna incompleta, sentí un escalofrío. Subí a mi bote, el marea alta, y partí en busca de caladeros más lejanos. Decidí ir solo, lo cual no era raro para mí. Siempre me ha gustado la soledad del mar. Navegué durante horas, lejos de la luz de la costa, hasta que llegué a una zona que conocíamos como el silencio. Un lugar donde las aguas parecían más densas, como si guardaran algo debajo. Las leyendas locales hablaban de barcos desaparecidos, pero no había tiempo para cuentos. Preparé mis redes bajo un cielo sin estrellas y las lancé al agua. Durante un rato, todo estuvo tranquilo. Solo el sonido de las olas me acompañaba. Entonces, algo cambió. El viento cesó. No fue algo gradual, simplemente dejó de soplar, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El aire estaba tan denso que era difícil respirar. Encendí un cigarrillo para calmarme, pero al levantar la vista, vi algo en la distancia, una luz parpadeante, tenue, que se reflejaba en el agua como si alguien estuviera sosteniendo una lámpara en la niebla. La luz no debía estar allí. No había barcos alrededor, ni boyas, ni faros. Era imposible. Sentí una punzada de inquietud, pero decidí ignorarla. Estaba allí para pescar, no para perder el tiempo con cosas que no entendía. Tiré de la red, y para mi alivio, estaba pesada. Era una buena señal. Sin embargo, al sacar el primer lote, noté algo extraño, los peces estaban muertos. No luchaban ni se retorcían. Simplemente colgaban inertes, como si algo los hubiera drenado de vida antes de atraparlos. No tenían heridas ni marcas visibles, pero sus ojos estaban completamente blancos, vacíos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Descarté los peces, pensando que quizá había algo en el agua que los había matado. Pero mientras me inclinaba para revisar la red, escuché un sonido. Era bajo y constante, un murmullo que venía desde algún punto detrás de mí. Me volví, pero no había nada. El agua estaba inmóvil y la luz parpadeante había desaparecido. Sin embargo, el sonido seguía allí,
como un cántico, algo humano y antinatural a la vez. Solo es el viento, me dije. Pero no lo era. El viento no produce voces. Traté de concentrarme en el trabajo, tirando de la red una vez más, pero esta vez algo tiró de vuelta. No era un pez. Era algo mucho más fuerte, algo que parecía querer arrastrarme con ella. Luché con todas mis fuerzas y finalmente, con un tirón desesperado, logré liberar la red. Algo oscuro cayó al fondo del bote, envuelto en algas. Lo miré con cautela y lo que vi me hizo retroceder. Era una muñeca. De porcelana, con el vestido raído y el rostro cubierto de grietas, como si hubiera estado sumergida durante años. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Estaban negros, como pozos vacíos, y me seguían sin importar dónde me moviera. La levanté con las manos temblorosas y, sin pensarlo, la arrojé al agua. Quería deshacerme de ella. Sin embargo, al caer, escuché un grito. No era un grito humano. Era algo más agudo, más doloroso, como si viniera de las profundidades mismas. En ese momento, el bote comenzó a balancearse violentamente, como si algo enorme nadara debajo de mí. Las olas golpeaban con furia y perdí el equilibrio, cayendo de rodillas. Entonces, lo vi. A unos metros de mi embarcación, una figura emergió del agua. Era una mujer. Su cabello oscuro caía sobre su rostro y su vestido blanco estaba empapado, pegándose a su cuerpo delgado. Al principio, pensé que era una sobreviviente, alguien que había caído de un barco. Pero cuando levantó la cabeza, supe que no era así. Sus ojos eran como los de la muñeca, completamente negros, sin rastro de humanidad. Me miraba fijamente, como si estuviera juzgándome. Sentí que mi corazón se detenía. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el miedo. Entonces, ella habló. No con palabras, sino con su mirada. De alguna manera, supe lo que quería decirme: no debiste venir aquí. La mujer comenzó a acercarse al bote, flotando sobre el agua como si no pesara nada. Intenté arrancar el motor, pero este no respondía. Mientras luchaba desesperadamente, noté que el agua a mi alrededor se estaba oscureciendo. No era la noche, algo más estaba cubriendo la superficie, una sustancia viscosa y negra que se extendía como un manto. La figura ya estaba a solo un par de metros cuando finalmente logré encender el motor. Sin mirar atrás, aceleré hacia la costa con todas mis fuerzas. El camino de regreso fue un borrón. No podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver aquella figura persiguiéndome, pero no había nada. Solo el agua oscura y el eco de aquel cántico en mi cabeza. Cuando finalmente llegué al puerto, no dije una palabra. Amarré el bote y me dirigí a casa, sintiendo que algo me seguía, aunque nunca vi nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en mi ventana. No tuve el valor de abrirla. Desde entonces, he escuchado historias similares de otros pescadores. Todos coinciden en algo: hay lugares en el mar que no están hechos para los vivos. Lugares donde las reglas cambian y donde las cosas que vemos no deberían ser vistas. A veces pienso en volver a ese lugar, no por curiosidad, sino para buscar respuestas. Pero cada vez que lo considero, recuerdo aquellos ojos negros y el cántico que aún me persigue. Tal vez nunca sepamos qué hay en las profundidades. Pero algo me dice que es mejor así. Ojos en la niebla. Soy pescador de oficio, nacido y criado en una pequeña aldea costera de Panamá. El mar es mi vida, pero también mi mayor temor. No por sus olas gigantes ni por sus criaturas conocidas, sino por lo desconocido que habita en su oscuridad insondable. Lo que voy a contar ocurrió hace años, pero cada vez que cierro los ojos, lo revivo como si hubiese sucedido ayer. Y aunque no suelo hablar de esto, algo me dice que alguien más debe saberlo. Quizás sea mi forma de exorcizar el horror que nunca me ha dejado. Era una noche tranquila en alta mar, una de esas que comienzan como cualquier otra. Éramos 3 en la barca: Jorge, un viejo lobo de mar con más historias que dientes, César, un joven aprendiz, y yo. Habíamos salido al caer el sol,
como de costumbre, buscando llenar nuestras redes con peces. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como guías, pero la calma pronto se volvió inquietante. La niebla llegó de repente, espesa y pesada, cubriendo todo a nuestro alrededor. Era tan densa que apenas podíamos ver nuestras propias manos frente a nosotros. El aire estaba extraño, cargado de un silencio antinatural. Hasta las olas parecían haberse detenido. Fue César quien lo notó primero, un brillo tenue, como dos pequeñas llamas danzando en la distancia. Nos quedamos quietos, intentando descifrar qué era. Pero antes de que pudiéramos hablar, más luces aparecieron, ojos que brillaban en la niebla. Eran demasiados para contar, moviéndose lentamente, rodeándonos. No eran faroles ni reflejos. Eran ojos, y todos estaban fijos en nosotros. Jorge intentó espantar nuestro miedo con un chiste sobre peces bioluminiscentes, pero su voz temblaba. Sabíamos que aquello no era normal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras las luces parecían acercarse poco a poco. César rezaba en voz baja y yo apretaba el remo en mi mano como si pudiera usarlo para defenderme de algo que no entendía. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos, no estábamos solos. De pronto, escuchamos un ruido. Era un golpe hueco, como si algo hubiese chocado contra la barca. Luego otro. Y otro más. Los ojos se movían con más rapidez, rodeándonos en círculos. La niebla parecía volverse más espesa con cada minuto. Sentí que el aire se hacía más frío, hasta que mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mí. Nadie se atrevió a encender la linterna, temíamos que revelar demasiado solo empeoraría las cosas. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido gutural, profundo y arrastrado, como un gruñido, pero que parecía provenir de todas direcciones al mismo tiempo. Jorge se levantó bruscamente, pero algo lo hizo detenerse. Su mirada estaba fija en el agua, justo al borde de la barca. Antes de que pudiera advertirnos, algo salió disparado desde las profundidades. No lo vimos, pero sentimos el impacto. La barca se sacudió violentamente, como si algo enorme hubiera chocado contra nosotros. El miedo nos paralizó. Intentamos remar, pero no había forma de orientarnos. El compás giraba sin sentido y el motor de la barca no respondía. Estábamos atrapados, flotando en un océano de neblina y ojos brillantes. Cada minuto que pasaba sentíamos que algo se acercaba más. Jorge susurró que deberíamos mantener la calma, pero sus manos temblaban al punto de que apenas podía sostener el remo. César estaba blanco como una sábana, y yo solo quería que aquello terminara. El siguiente golpe fue más fuerte. La barca se inclinó peligrosamente y, por un momento, pensé que volcaríamos. Algo rozó mi pierna, algo frío y resbaladizo. Me aparté de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Fue en ese momento cuando vimos las marcas. Profundas líneas de garras, como si algo hubiese arañado la madera de la barca. Jorge las tocó con la punta de los dedos, y por primera vez en mi vida vi terror en sus ojos. De pronto, el gruñido regresó, pero esta vez estaba más cerca. Era un sonido tan grave que vibraba en nuestros huesos. Entonces, algo salió del agua. No lo vimos del todo, porque la niebla lo cubría, pero era grande, más grande que la barca. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su forma era imposible de definir. No era un pez, ni un tiburón, ni nada que pudiera tener nombre. Su presencia era abrumadora, como si el mismo mar se hubiese encarnado en una criatura monstruosa. Lo último que recuerdo de esa noche es el agua cubriéndolo todo. La barca se balanceaba violentamente mientras la criatura se movía a nuestro alrededor. Después de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. La niebla se había disipado, pero la barca estaba cubierta de marcas de garras. Jorge y César estaban a mi lado, pálidos y en silencio. Ninguno de los tres quiso hablar de lo ocurrido. Nadie lo haría. Regresamos al puerto, con las redes vacías y el alma rota. Desde entonces, no he vuelto a alta mar. Algunos dicen que la niebla puede ser traicionera, que juega con tu mente.
pero yo sé lo que vi, lo que sentimos. Y sé que, en algún lugar del océano, esos ojos siguen observando. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.